El día de hoy el tema de este sermón es ¿qué haces? Es una pregunta, ¿qué haces con tu talento? ¿Qué haces con tu talento? Muchos a lo mejor ya con la palabra talento ya saben de lo que se va a tratar el sermón, el mensaje. Para los que aún no lo averigüen, vamos a estar leyendo en Mateo 25 del 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Dice el título que está antes del versículo 14, parábola de los talentos. ¿Okay? Bueno, la parábola de los talentos es una de tantas parábolas que Jesús compartió en su ministerio cuando estaba aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra. Y podemos empezar por recordar precisamente qué es una parábola. Y si buscamos la definición de parábola, encontramos lo siguiente. Dice que una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. ¿Okay? Vamos a repetirlo, narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. ¿Okay? Si tomamos esa definición, hermanos, y la trasladamos a las escrituras, una parábola entonces es una narración dicha por Jesús que se basa en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza y la vida diaria, ¿okay? Usados para revelar una verdad espiritual. ¿Okay? Y debemos recordar también que la finalidad de este tipo de narrativas es el de llevar a las personas a entender de una mejor manera el punto o el tema que se está tratando. Ese es el propósito de usar una parábola, de la parábola. Entonces, hermanos, sabemos que Jesús era experto en las parábolas. Él las utilizó bastante en su tiempo aquí. Algunos comentaristas señalan que era algo característico en él, enseñar por medio de parábolas. Y él las usaba cuando enseñaba, cuando predicaba la palabra. Y esta precisamente es una de ellas, la parábola de los talentos. ¿Okay? Entonces, ahí les va una pregunta, hermanos. Hoy van a escuchar muchas preguntas, entonces, pues si están acompañados, ahí se responden uno al otro, por favor. La primera pregunta, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha dado algo? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado algo, cualquier cosa? Sabemos, hermanos, que todo en este mundo es dado por Él, pues Él tiene el control de todo absolutamente, ¿ok? Él tiene el control de todo, pues debemos de saber también, hermanos, que de que eso que Dios nos ha dado, lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado, Él nos hace responsables de ello, ¿ok? Y eso se menciona, o algo parecido se menciona en Lucas 12, Lucas capítulo 12, del 47 al 48, Lucas 12, 47 al 48. Voy a dar tiempo para que lo encuentre y me siga. Lucas 12, 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Okay? Y bueno, ¿por qué a algunos les da mucho y a otros les da poco? A lo mejor esta pregunta se la están haciendo en estos momentos algunos
de ustedes. Y vamos a ver la respuesta, la vamos a ver más adelante. Pero lo importante es entender que mientras... lo importante es entender que mientras más se nos dé, más se nos va a demandar. ¿Ok? Así lo dice Jesús. Entre más poder, más responsabilidad. Es lo mismo, dicho en otras palabras. Vamos a tener eso en mente y vamos a seguir adelante. Entonces la parábola de los talentos está en Mateo 25. Mateo 25 del versículo 14 al 30. Y vamos a dar lectura a todo este pasaje. Entonces dice la palabra de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay mucha información en estos pasajes, en este pasaje. Vamos, hay mucha información. La parábola de los talentos es una historia que Jesús relató usando un ejemplo de la vida real. El propósito de la definición de una parábola es usar un ejemplo de la vida real para expresar a sus discípulos en ese entonces la manera en que él esperaba que ellos se comportaran mientras llegaba su tiempo, el tiempo de su regreso. ¿Ok? Hermanos, otra pregunta. ¿Quién o quiénes de nosotros somos discípulos de Dios? Espero y todos hayan contestado afirmando. ¿Ok? ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Entonces, esto que vamos a escuchar es para nosotros, ¿ok? Para todos aquellos que esperan la venida de Cristo, ¿ok? ¿Cómo entonces debemos de esperar la venida de Cristo? ¿Cómo la debemos esperar? Hermanos, debemos saber que hay muchas personas, hay muchos cristianos que no saben la manera en la que Dios ordenó que debemos aguardar por su segunda venida, por la segunda venida de Cristo. Y es por eso que Jesús detalló la respuesta o la manera en esta parábola. ¿Okay? Ciertamente, como creyentes,
debemos esperar la segunda venida de Cristo, porque sabemos que es verdad y porque sabemos que va a pasar, tenemos fe, tenemos esa esperanza, pero algunos la convierten en una obsesión, por así decirlo, tal, al punto de no hacer nada más que eso. O sea, esperar y nada más, se quedan esperando. Pero eso no es correcto, hermano, no lo es. No es lo que Jesús nos ordena hacer. Él quiere que efectivamente esperemos, pero nos quiere ver ocupados en lo que eso pasa, en lo que su segunda venida sucede, ¿okay? Esperando y trabajando. Así es la manera que debe ser, ¿okay? Y una cosa, hermanos, que debemos de tener en cuenta es que nada de lo que tenemos es nuestro. Nada de lo que tenemos es nuestro. Las cosas son nuestras, sí, en el sentido de que Dios nos ha permitido tenerlas. Él nos permitió tenerlas, pero es Él el que nos las da. Es Él el que nos las brinda, el que nos da permiso de tenerlas. ¿Okay? Pero el sentido de pertenencia, hermanos, que nosotros tenemos es tal que algunos creen que pueden hacer lo que ellos quieran con las cosas que tienen, con las cosas que han conseguido, con todos sus bienes, porque pues, es de él, es de ella. Ellos consideran que ellos pueden hacer lo que quieran, pero están equivocados. Los que piensan así están equivocados, hermano. Piensan que no tendrán que rendir cuentas, piensan que por creer que todo lo que tienen es de ellos, ellos pueden hacer y deshacer a su gusto, ¿ok? Pero Dios quiere, hermanos, que sepamos cómo administrar todos los recursos que Él, en su gracia y en su soberanía, nos ha encargado, ¿ok? Eso es lo que quiere Dios. Okay, y vamos a empezar a analizar el pasaje clave del día de hoy. Vamos a volver a Mateo 25 al versículo 14. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Okay? La palabra porque, la primera palabra que aparece ahí en el versículo, la palabra porque es un indicativo de algo de que esto que estamos leyendo es continuación de algo que se estaba viendo anteriormente. Y si revisamos, en este caso, lo que está anterior a eso es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Okay? Y en esa parábola Jesús nos enseña cómo es que debemos esperar su regreso. ¿Okay? Y dice un resumen el punto de la parábola de las 10 vírgenes, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Okay? Eso es el punto clave de la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta frase hay una palabra clave también, es velad. ¿Okay? Velad, hay que estar velando, hermanos. ¿Okay? Porque no sabemos cuándo, no sabemos qué día, nadie sabe cuándo vaya a volver. Entonces hay que estar atentos y hay que estar preparados para ello. ¿Okay? Sabiendo esto, la parábola de los talentos nos indica el qué debemos hacer mientras estamos esperando. ¿Okay? Esto quiere decir que debemos esperar, pero haciendo algo, no manteniéndonos ocupados. Ese es el punto de la parábola, hermanos. ¿Okay? Y esta parábola gira en torno a un hombre rico de aquel tiempo que tuvo que ausentarse por un tiempo, un largo tiempo, y que llamó a 3 de sus sirvientes, y dice la palabra que les entregó sus bienes. ¿Okay? El versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad,
y luego se fue lejos. Les entregó 8 talentos en total. 8 talentos. ¿Y qué es un talento? ¿Okay? Hay un programa, no sé si lo han visto, yo creo que sí, se llama America's Got Talent. ¿Okay? Y se ha hecho en varios países. En México se llamó México tiene talento, en Colombia también, en varios países, hermanos. Y el punto o el chiste del show es que van personas a mostrar sus talentos al público y a los jueces y para ver si logran entretenerlos, si logran que su show sea entretenido para las personas y así seguir avanzando en la competencia. Pero este tipo de talentos no son los que se refiere específicamente este pasaje. De hecho, la palabra talento, como se usa en la actualidad, viene de esa palabra, pero porque precisamente cuando oímos la palabra talento, lo primero que se nos viene a la mente pues son habilidades personales, por así decirlo. No sé, cantar, actuar, pintar, esculpir, tocar algún instrumento, cocinar, en fin, muchas cosas, ¿ok? Pero no se refería a esto específicamente, ¿ok? Sino se refería a una medida de peso que se utilizaba en aquel entonces. Dicen algunos comentaristas que el valor de un talento, de un solo talento, era aproximadamente de 6,000 denarios. ¿Okay? Y si todavía no se entiende la dimensión de esta medida, y para ponerlo más claro, el equivalente al día de hoy, o el equivalente, perdón, en ese tiempo, eran 20 años de sueldo de un obrero promedio. O sea, 20 años de trabajo y de sueldo de un obrero promedio. O sea, era mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y si lo trasladamos al día de hoy, sería un estimado más o menos de un talento de $500,000, hermano. $500,000, un talento. Y ya con el tipo de cambio, pues estaríamos hablando de más de 10 millones de pesos. O sea, más de 10 millones de pesos, un solo talento. ¿Qué haríamos o qué haría usted con 10 millones de pesos, hermano? Luego lo dábamos a la hora, ¿verdad? Para el seguimiento ahí, para el segundo piso de la iglesia. Esta parábola hablaba del dinero, o sea, se refería a este tipo de moneda. Pero lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos, es que un talento representa todo eso que Dios ha puesto en nosotros, todo eso que Dios nos ha permitido tener, todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, todo eso. Recursos, dígase familia, dígase tiempo, dígase habilidades, dígase salud, capacidades, en fin, nuestra propia vida, hermanos. Como ya lo hemos aprendido, absolutamente todo lo que Él nos da, eso debemos de considerarlo como un talento o talentos, ¿ok? Esto, la repartición o el número de talentos nos deja ver qué tan rico era este hombre. Y no les dejó cualquier cosa, hermano. No les encargó cantidades pequeñas, o sea, les encargó cantidades muy grandes de dinero. O sea, 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, 1 talento al tercero. Y precisamente en su ausencia, en la ausencia del hombre rico, él esperaba que sus siervos pusieran a lo que les fue entregado a producir. Así como Dios espera que todo eso que nos ha dado, que todo eso que ha puesto en nuestras manos lo usemos de una manera eficaz, con el fin de producir, con el fin de trabajar, porque no es nuestro. No es nuestro, Dios nos lo ha prestado, Dios nos lo encargó, ¿ok? Y Dios nos hace responsables de ello, ¿ok? Y a estos 3 siervos,
no se les regaló el dinero. Eso no es lo que dice la Escritura. Se les asignó para que ellos produjeran más. ¿Ok? Y si me acompañan a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? Una pregunta, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, está muy claro, o sea, ¿por qué nos creemos tanto por cosas que ni siquiera son nuestras? O sea, creemos que todo es producto del sudor de nuestra frente, creemos que todo es producto de nuestro propio esfuerzo, siendo que si has alcanzado algo, has obtenido algo, es solo porque Dios así lo quiso. Solo porque Dios así lo quiso, nada más. Hay que estar conscientes de eso, hermanos. Conscientes de eso, y jamás hay que decir que nosotros somos capaces de hacer, que nosotros somos capaces de llegar, que somos capaces de alcanzar algo por nosotros mismos, porque todo debe ser primeramente sometido a la voluntad de Dios. Y si Él lo permite, así va a pasar. Mientras, no. ¿Okay? Es algo que debemos de tener muy, muy, muy a consideración y que debemos de saber, porque ya lo hemos visto muchas veces aquí. ¿Okay? Y volviendo a la parábola, hay un punto muy importante que quiero resaltar y está casi al final del versículo 15. Dice, casi al final, conforme a su capacidad. Así repartió los talentos. Este hombre rico, conforme a su capacidad, a la capacidad de los siervos. ¿Okay? Y hermanos, es que qué fácil hubiera sido y sin complicaciones para el hombre rico dar o repartir los talentos de forma igualitaria. O sea, que a cada uno de los 3 siervos les hubiera tocado la misma cantidad. Pero no pasó así. Él fue más allá de eso, hermanos, porque él precisamente conocía las capacidades de cada uno de sus siervos. Él sabía que al hombre que le dio 3 no tenía la capacidad para manejar los recursos como aquel que le dio 5 talentos. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto para nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que quiere decir? Es simple. Significa que Dios en su soberanía, da o reparte diferentes encargos o tareas a diferentes personas conforme a las capacidades o a las habilidades que Él sabe que tenemos o que no tenemos. ¿Okay? Es sencillo, es eso, hermano. ¿Okay? Pero hay ocasiones en las que decimos, es que, por ejemplo, no sé, Dago. Es que Dago es un buenazo en todo lo que hace. Es un buenazo en todo lo que hace. No hay cosa en la que no sea bueno el Dago. O sea, es inteligente, puede practicar cualquier deporte, sabe 20 idiomas, se lava los dientes 3 veces al día. No sé, o sea, es un buenazo. Pero resulta que un día Dago va manejando en su carro, en su camioneta, y de repente se le poncha una llanta. Y tiene su llanta extra, tiene su gato y todo, tiene todas las herramientas, pero Dago no sabe cómo cambiar una llanta. Entonces, pues no que era bueno en todo el buenazo de Dago. No estoy diciendo que no sepa cambiar una llanta, ¿verdad? Pero es el ejemplo que les quiero poner. O sea, la verdad es que nadie es experto en todo, hermanos. O sea, debemos de saber cuáles son nuestras fortalezas o puntos fuertes, así como también debemos de saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros puntos débiles.
y estar conscientes de ello, hermanos, estar conscientes, porque a veces nos creemos tan fregones que intentamos hacer cosas en las que no somos buenos. Y nosotros lo sabemos, pero ahí vamos de todos modos. ¿Y cómo termina ese asunto? La mayoría de las veces termina peor de lo que estaba. Entonces, hermanos, otra pregunta, ando muy preguntón hoy, ¿quién nos conoce mejor que nuestro Creador? ¿Quién nos conoce mejor que nuestro Creador? Nadie, nadie, hermanos. Entonces, no hay que reclamarle a Dios por eso que no tenemos, por eso que no nos ha dado, no nos ha permitido tener. A lo mejor tú has estado pidiéndole a Dios por un mejor trabajo, un ascenso en tu trabajo, pero probablemente Dios no te lo concede porque sabe que si te lo da, o sea, vas a perder la cabeza por culpa del dinero, por culpa de todo el poder que vas a tener ahora en ese trabajo nuevo, en esa nueva posición. Y, y esto va a ocasionar que te termines desviando, que termines desviándote completamente. No te quiebres entonces la cabeza, hermano. Mejor usa lo que Dios ya te ha concedido. Usa lo que Dios ya te concedió. ¿Ok? Y trabaja con eso. Trabaja con eso. Pon manos a la obra como Dios quiere que lo hagamos. No te quiebres la cabeza preguntando, pero es que ¿por qué él tiene más talentos? ¿O por qué yo tengo menos que él? No, esa no es la cuestión. Ese no es el punto, hermanos. La cuestión es que Dios ha dotado a cada uno con lo que Él quiere que tuviéramos. Él quería que tuviéramos. Así nos ha dotado Dios a cada uno. Punto. Punto, hermanos. El tener mucho a cargo o el tener poco a cargo no te hace más cristiano, no te hace menos cristiano. No te hace más espiritual, no te hace menos espiritual. No lo hace. Es solo, y grábatelo muy bien, hermano, es solo la muestra de la soberanía de Dios y nada más. Es una muestra de su soberanía. Y al final del versículo se menciona que el hombre rico se fue lejos. Dice al final del versículo 15, y luego, después de repartir los talentos, se fue lejos. Pregunta, hermanos, otra. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde se fue después de dejar esta tierra? Está sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde está Jesús. Él es el hombre rico que repartió sus bienes y se fue lejos. ¿Okay? ¿Y qué está esperando entonces de nosotros? ¿Qué espera Jesús de nosotros? Que pongamos manos a la obra y utilicemos de manera eficaz y productiva todos esos recursos que Él nos ha brindado. Todos los recursos que Él nos ha brindado, manejándolos con prudencia y manejándolos con sabiduría. Nos ha hecho responsables, hermanos, de seguir su obra evangélica en esta tierra. Y espera que nosotros lo hagamos de la misma manera en que Él lo hizo. Eso es lo que espera. Él espera que prediquemos las Escrituras a todo el mundo de forma incesante. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Jesús nunca se cansó de predicar el Evangelio. ¿Por qué nosotros sí nos cansamos? No hay que hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo porque es lo que Cristo espera que hagamos. Y pasando más adelante, vamos a ver los versículos 16 al 18 para ver qué es lo que pasó con estos tres siervos. Entonces, Mateo 25, del 16 al 18, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Okay? De los 3 siervos que dice la historia, 2 de ellos multiplicaron los talentos que se les había confiado. ¿Okay? Cada uno de ellos duplicó el número de talentos. ¿Okay? Al que le dieron 5 talentos, 5, ganó otros 5, total de 10 talentos. Al que le dieron 2, ganó otros 2, total de 4 talentos. Duplicaron sus talentos. Pero esto quiere decir que tuvieron un rendimiento, si lo vemos de esa manera, tuvieron un rendimiento del 100%. ¿Okay? Ganaron el 100% de lo que se les había dejado, de los que se les había encargado, pero uno de ellos, el tercero, no lo hizo de esa manera. ¿Qué pasó con él? Lo escondió en la tierra. Lo escondió en la tierra, no lo trabajó y por consecuencia no tuvo rendimiento. El rendimiento de él fue del 0%, fue nulo. ¿Okay? ¿Se dan cuenta, hermanos, la diligencia de los primeros dos siervos? Ellos no perdieron el tiempo y enseguida se pusieron a trabajar. Enseguida se pusieron a administrar los talentos que su señor les había encargado. No perdieron tiempo, hermanos, aprovecharon la oportunidad. ¿Okay? Y hermanos, hay que saber cómo aprovechar esta vida, esta oportunidad que Dios nos ha dado. Debemos de saber cómo vivirla trabajando para Cristo. Dice el pastor Salvador Gómez, es una frase que me gustó y que quiero compartir con ustedes. Dice lo siguiente: millones y millones han vivido, pero no han sabido usar sus vidas. No han sabido usar sus vidas. Y hermanos, si los talentos representan para nosotros hoy en día todas estas cosas que hemos visto, entonces el ponernos a trabajar, el administrarlos, no es una opción, hermanos. No es una opción para nosotros, es nuestro compromiso con Dios. Es nuestra responsabilidad para con Dios. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. ¿O creen acaso que tendremos otra vida? ¿Creen que tendremos otra oportunidad para vivir la vida que Dios nos ha brindado de la manera que Dios quiere que la vivamos? Para nada, hermanos. No hay. No la hay. Y si vamos a Eclesiastés 9, versículo 10, nos va a dar una idea de esto. Eclesiastés 9, 10. Si ya están ahí, vamos a leerlo, hermanos. Eclesiastés 9, 10 dice lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermanos, hay que servir a Cristo. Hay que servir a Dios con todo lo que tenemos. No es opción, lo tenemos que hacer. Él nos ha confiado de cosas, hay que trabajar sin cesar. ¿Okay? Y alguien puede preguntar, pero si nos la pasamos trabajando, entonces ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de descansar? ¿Cuándo podremos descansar? Y es sencillo, hermanos, es muy sencillo. El cielo va a ser el lugar de nuestro descanso. Reinando al lado de Dios será nuestro lugar de descanso. En la eternidad, en la presencia de Dios será nuestro descanso. Pregunta, hermanos y gente, amigos que nos escuchan: ¿estamos aprovechando nuestra vida?
piensan que están aprovechando su vida? ¿Estamos administrando de manera eficaz todos los recursos que Dios nos ha dado para su gloria? Vamos a hacernos esa pregunta, hagámonos esa pregunta, y si no lo estamos haciendo, hermano, hay que poner manos a la obra, porque aún es tiempo, aún es tiempo. Vamos por favor a Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Así hay que hacerlo. Así hay que actuar, hermanos, en todo lo que hagamos, con todo lo que Dios nos ha puesto, nos ha brindado, nos ha dado la oportunidad de tener. ¿Okay? Si volvemos a Mateo 25, ahora en el versículo 18, vamos a Mateo 25, 18. Presenta aquí un contraste, en este caso, entre los dos primeros siervos y el tercero, y la manera de actuar de cada uno. Perdón. 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su pastor. Pero, otra vez, esa palabra es un contraste. Y, hermanos, el problema no había sido la cantidad que le dieron a este siervo en comparación a los otros. Eso no había sido el problema, ¿no? El problema es que es lo que él hizo con lo que su Señor le había dado. Ese fue el problema. Y él, hermanos, no tenía interés alguno de trabajar el talento que le fue encargado. No tenía interés alguno. Eso era una manera de servir a su amo, pero no lo hizo. En lugar de eso, ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró en la tierra. Lo enterró en la tierra, y de hecho eso era algo que se acostumbraba en aquellos tiempos, porque pues no era como que vas al banco y pones tus ahorros ahí, o tienes una caja fuerte en casa. No había eso. Lo que se acostumbraba a hacer era o ponerlos debajo de una piedra y esperar a que nadie los encuentre, o igual enterrarlos y esperar a que nadie se tropezara por ahí y los encontrara. Okay. Y eso era lo más fácil de hacer en esos casos para la gente en ese tiempo. Y, hermanos, no era nada seguro. Yo todavía sé de gente que guarda sus ahorros, su dinero abajo del colchón, y he escuchado unas historias bien chistosas y de cómo se han deshecho de su colchón y terminan perdiendo todo, pero eso es otro tema, hermano. El punto es que el siervo no sirvió a su amo de la manera que él esperaba. Hermano, otra pregunta. ¿Consideras que lo que Dios te ha dado es tan poco? ¿O si es tan poco que te da vergüenza o te da miedo ponerlo a trabajar, y decides que es mejor esconderlo para que nadie se dé cuenta o para que nadie te lo quite? No hay que ser malos administradores, hermanos. Hay que servir a Dios con todo lo que tenemos, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. ¿Ok? De eso nos va a pedir Dios cuenta. Seguimos adelante y se llega el día, hermanos. Se llegó el día en el que el hombre rico volvió. ¿Okay? Vamos a ver el versículo 19. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con ellos. La palabra no dice, hermanos, cuánto tiempo estuvo ausente este hombre rico,
pero menciona que fue mucho tiempo. ¿Okay? El tiempo suficiente o el tiempo necesario para que 2 de sus 3 siervos duplicaran sus talentos. Duplicaran sus talentos. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir aquí? Hermanos, Dios nos va a dar el tiempo suficiente para que nosotros podamos trabajar lo que Él nos ha dado. Así que no hay excusa en eso. No hay excusa en eso, hermanos. Unos mueren jóvenes, unos mueren niños, otros mueren ya de viejos. Pero Dios tiene el control. En su soberanía, Dios tiene el control de eso. Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Okay? Hay que aprovechar la poca o la mucha vida que Dios nos regale. Hay que aprovecharla, hermanos, porque va a ser suficiente. Será suficiente, hermanos. ¿Hace cuánto que Jesús se fue con el Padre? ¿Hace cuánto que está a la diestra del Padre? Más de 2000 años, ¿no? Es mucho tiempo, ¿no? Pues así como el hombre rico volvió para arreglar cuentas a sí mismo, Jesucristo volverá para arreglar cuentas con todos y cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes. Sigamos adelante, versículos 20 al 23. 20 al 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entra en el gozo de tu señor. Hermanos, ¿notan alguna diferencia? ¿Notan alguna diferencia en la respuesta que le da el hombre rico a los primeros 2 siervos? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Lo que su señor les dijo fue exactamente lo mismo. Y la recompensa fue exactamente la misma. ¿Okay? Para estos 2 siervos. Aunque uno había obtenido más talentos que otro. Uno obtuvo 5, otro obtuvo 2. Pero el punto es que la recompensa no depende o no se basa en los resultados, hermanos. No. La recompensa se basa en la fidelidad. En la fidelidad, hermano. ¿Ok? Vamos a ser juzgados, seremos juzgados por todo lo que hicimos con lo que se nos fue dado para trabajar conforme a nuestras capacidades y nada más. Nada más, sea mucho, sea poco, si eres fiel y trabajas para honra y gloria de Cristo, la recompensa va a ser la misma. La recompensa será increíble, hermano. Otro punto a resaltar es que este hombre rico llamó a cada siervo individualmente y arregló cuentas con cada uno a la vez. No los juntó, no les dijo: vénganse todos, no, uno a la vez. Y así, de esta manera, Jesús, cuando vuelva, así nos va a juzgar, así nos llamará uno por uno. Seremos llamados a su presencia para rendir cuentas, uno por uno, cara a cara, sin ningún intermediario, sin ningún defensor. Solos tú y Él, nada más.
Y hermanos, ¿a quién no le gustaría escuchar estas palabras? ¿A quién no le gustaría escuchar a Dios decir estas palabras? ¿Quién no lo anhela? Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermosas palabras, hermano. Hermosa promesa. En contraste, ¿qué pasó con el tercer siervo? ¿Cuáles fueron las palabras del hombre rico para él? ¿Cuál fue su recompensa? Vamos a ver los versículos del 24 al 30 para ver qué pasó con él. Dice Mateo 25, 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el tercer siervo recibió un regaño tremendo. Porque a diferencia de los otros dos siervos, de los primeros dos, que no dudaron en poner manos a la obra con lo que se les había encargado, que no tuvieron miedo de arriesgarse para poder invertir y generar más para su Señor, él no hizo nada. Bueno, sí hizo, lo fue y lo enterró. Pero ¿cuál fue el resultado? No generó ganancias. Su falta de fe, su falta de responsabilidad, su falta de compromiso, se vio reflejado. ¿Y qué hizo? ¿Qué intentó hacer? Lo que muchas personas hacen: tratar de justificar sus acciones, tratar de autojustificar sus acciones. Y llegó al extremo de culpar a su propio amo por su propia negligencia. O sea, al amo lo tachó de aprovechado, lo catalogó de aprovechado a su señor. Y por eso tuvo miedo. O sea, le dijo el siervo a su señor, dice: por lo cual tuve miedo, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y hermanos, excusas sobran cuando se trata de servir a Dios. Las excusas sobran cuando no se hace lo que se tiene que hacer, lo que Dios espera de nosotros. Y increíblemente la gente termina echándole la culpa a Dios por todas esas cosas que ellos no hicieron. ¿Con qué cara vas a llegar con el Señor y le vas a echar la culpa por las cosas que no hiciste y que sabías que tenías que hacer? Sabías que tenías que hacer. ¿Con qué cara? Los versículos 26 y 27, el hombre le responde, el hombre rico, y le dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Él respondió, parafraseando, le dijo, ok, supongamos que lo que dices es verdad. Supongamos que todo lo que está diciendo es verdad, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Ok. Entonces, con mucha más razón, tenías que por lo menos llevar mi dinero con los banqueros para así, de esa manera, obtener aunque sea los intereses. O sea, con mucha más razón tenías que hacer algo. La palabra negligente que viene aquí, hermanos, viene del griego okneros con K. Okneros y significa perezoso. Negligente en este caso significa perezoso. Hermanos, él no tenía miedo. Este siervo no tenía miedo. Simplemente era perezoso. Y ya vimos lo que piensa Dios de la pereza. Ya lo vimos. El tercer siervo en sí no hizo nada malo. No se robó el dinero, no lo gastó en otras cosas para su provecho. No, nada de eso. Él devolvió a su amo lo que le pertenecía, lo que le había encargado. ¿Okay? Y si lo queremos ver de esa manera, entonces ahí les va una cuestión. Si Dios, por ejemplo, nos da la oportunidad de hablarle a alguien, de compartirle la palabra de Dios, y no lo hacemos, entonces estamos haciendo bien, porque pues técnicamente pues no le estamos haciendo nada a la otra persona. Claro que no, hermanos, así no es como Dios quiere que hagamos las cosas. Él quiere que usemos todo lo que Él nos dio, todo lo que Él nos dio, todo lo que Él nos da y todo lo que Él nos va a dar, nos llegará a dar para su honra. Sin miedo, sin vergüenza, sin pereza, esforzándonos y siendo valientes. ¿Eres bueno cantando? Úsalo para la gloria de Dios. ¿Hablas otro idioma? Úsalo para la gloria de Dios. ¿Cocinas muy rico? Úsalo para la gloria de Dios también. ¿Eres médico? ¿Eres comerciante ambulante? Usa todo eso para la gloria de Dios. Hermano, ¿puedes hablar? ¿Tienes la capacidad de hablar? Comparte la palabra de Dios. Usa todo eso que Dios te da. No escondas lo que Dios ya te brindó, lo que Dios ha puesto en ti, y úsalo para su gloria. Hazte esta pregunta, hermano. ¿Estás usando tus recursos, tu tiempo, tus habilidades, tus talentos de la mejor manera para honrar a Dios? ¿O puedes hacer algo más? Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Acompáñenme, por favor. Primera de Corintios 6:20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Hermanos, todo lo que tenemos es esta vida y nada más. Esta vida y nada más. ¿Se te hace mucho tiempo? ¿Se te hace poco tiempo? La verdad es que sea como sea que lo quieras ver, no es nada.
Esta vida no es nada en comparación a la eternidad que nos espera. La pregunta es, ¿cómo quieres que sea esa eternidad? ¿Quieres seguir desperdiciando tu vida? Adelante. Nadie puede evitar que lo hagas. Pero, hermano, amigo que nos escucha hoy te ruego que cambies eso. No sigas desperdiciando tu vida. No desperdicies eso que Dios te ha dado. Porque va a llegar el día que vas a rendir cuentas. Tendremos que rendir cuentas. Y ya no habrá nada que puedas hacer. Cuando Dios vea tu vida y la manera en la que la desperdiciaste y te diga, siervo malo, siervo perezoso, vas directo a las tinieblas de afuera, vas directo al infierno, vas directo al lugar del llanto y crujimiento de dientes. Hermanos, quiero terminar con esta frase: no vivamos la vida pensando que sabemos cómo vivirla. Vivámosla para Dios mejor. Aún es tiempo. Aún es tiempo de corregir el camino. Aún es tiempo. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovecharlo, hermanos. Y si tú no has venido a Cristo, si tú no lo has aceptado como Señor y Salvador, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Te invito a hacerlo. Te ruego que lo hagas. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Reciban de nuevo un fuerte abrazo parte de mi esposa y de parte mía. Y se extraña, hermanos, estar reunidos, pero primero Dios, esperamos que pronto ya podamos estar otra vez reunidos físicamente en el edificio. Igual cualquier petición que tengan, hermanos, cualquier pues sí, petición que quieran dar a conocer, ahí está el grupo. Sigamos orando por los unos por los otros, como Dios lo manda. Y nada, hermanos, les amamos y les extrañamos. Reciban un fuerte abrazo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego.